Olá, femininas! Que alegria regressar a este canal, que alegria poder estar aqui com cada uma de vocês, estar aqui desfrutando da presença de Deus. E eu sei que se tu estás aí em tu casa, em tu carro, yendo al caminho del trabajo, yendo a sua universidade ou a tua escola, porque eu sei que aqui há jovens, adolescentes, mulheres grandes, mulheres maduras, e todas as mulheres aqui são muito bem-vindas. Eu quero dar graças a Deus porque estamos de novo no cenário aqui, estamos felizes, todo isso está preparado especialmente para ti. Nós entendemos que ser feminina é trazer a essência de Jesus em todo o que hacemos, todo o que hagamos. Eu te quero invitar que onde tu estés, que este ambiente traga o toque do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos dá muitas ideias, verdade, chicas? Pero hoje aqui eu tenho duas pessoas extraordinárias, duas mulheres extraordinárias, duas mulheres que são minhas amigas, minhas hermanas em la fé, mulheres que eu he aprendido tanto de ellas, mulheres que me ensinam a amar aún mais o Espírito Santo. Eu les comentava a algumas amigas el sábado que há 5 anos eu hice uma oração ao Espírito Santo assim: Espírito Santo, regala-me tus amigas. Regala-me tus amigas. E aqui estão estas duas amigas preciosas, pero lo que mais admiro de ellas es que amam a presença de Deus. Por isso, ellas estão aqui. Ellas se vão apresentar, ellas vão dizer quem são, como estão, por que estão aqui. Cuéntame, quem eres, preciosa? ¿Cómo te llamas? Ok, mi nombre es Andrea, tengo 34 años y soy esposa y mamá. Tengo 2 pequeños, uno de 4 y uno de 2, y realmente pues soy una mujer que ama al Espíritu Santo. Glória a Dios completamente. Glória a Deus, glória a Deus. Qual é tu comida favorita, Andrea? ¿Tienes alguna comida favorita? Sí, la verdad es que van a decir que soy muy básica, pero amo el arroz con frijoles así revuelto. Me encanta. Rico! Sabes que isto é muito comum em Brasil, não sabias? Em Brasília é arroz e frijoles. Me encanta. Que bueno, porque haces mucho ejercicio. Y esta otra preciosa. Pues mi nombre es Paola Juárez, soy esposa de Omar Ávila, tengo 2 hijos, Marina y Miquel. Como nos presentaste al principio, realmente amo el impacto que Jesús y el Espíritu Santo ha traído a mi vida. Gloria a Dios. Y tengo 35 años. Ai, estas mulheres nos têm que passar a receita que estão tomando. Estão tomando botox, vocês? No, pues ya, no sé qué más. Glória a Deus, querida. Que bueno, me dá muito gosto que estén aqui. De verdade. Vamos estar hoje aqui falando, queridas, de um tema tão precioso. Vamos estar falando aqui de um tema que tantas mulheres han vivido, ou talvez é tão recente o que estão vivendo, ok? E hoje vamos estar falando de um tema, o duelo, ok? Eu, na semana, mientras estava orando sobre este tema, eu dizia, há tantas pessoas que neste momento estão vivendo o duelo em suas vidas, verdade? Pessoas que han perdido talvez um papá ou uma mamá, pero mais venia em minha mente de mulheres que han perdido talvez a seus esposos em uma relação, sabes? Estão vivendo um duelo agora de um dolor, de um divórcio, de uma separação. Ou talvez pessoas que estavam em um trabalho por muitos e muitos anos e foram despedidos, sabes? Situações que han vivido hasta nossos esposos, verdade? De anos de estar em um lugar, de estar em uma empresa e por uma outra situação tiveram que sair, desligar-se deste lugar. Ou jovens, eu disse, uau, por que os jovens não, verdade? Sempre falamos de los adultos, e há jovens que talvez estavam em uma relação com um novio, já estava comprometidos, seja em México, comprometidos, a ponto de casar-se, e houve uma ruptura, e seus corações estão heridos também. O una amistad. A isso, uma amistad, uma amiga que queria muito, que amava muito, e em meio do caminho, tristemente, passou uma situação e houve uma ruptura também.
yo creo que muchos de nosotras, muchas familias, ¿verdad? Que tal vez están viviendo un duelo fuerte en sus vidas. Sabes, que han perdido personas que amaban, pero hoy nosotros nos vamos a estar enfocando en la pérdida del duelo de una muerte física, ¿ok? Y la palabra es tan explícita, de verdad. Yo no sé si todos estamos listos para perder a alguien que amamos. Yo creo que no. Ustedes me van a contestar. Ustedes han perdido personas que amaban, ustedes han perdido personas que han sido ancla em suas vidas, han sido personas que las cuidavam, que las amavam, que nasceu com ustedes dentro de suas casas. Eu tenho algumas perguntas aqui, ustedes podem contestar como ustedes queiram, ou tu, ou nós outras duas, vale? Aqui, sinta-se em sua casa, sinta-se em família, que estamos em um ambiente seguro, um ambiente sano. Pero eu sei que donde llegar esta transmissão será de muita bendição, será de sanidade para seus corações. A palavra de Deus diz que Ele está cerca de los corações quebrantados. E eu sei que Ele estuvo muito cerca de seus corações e sigue estando. Eu tenho algumas perguntas aqui. A primeira pergunta aqui é: como ha sido para ustedes vivir el duelo desde tu relación con Dios? La que quiera contestar, o si las dos. Empezamos. Y dinos también, Pau, ¿cuál fue el duelo? Porque ¿quién perdiste en tu vida o cómo fue para ti? Amén. Sí, mira, el 2018 fue un año muy, pues horrible para mí. Sí, horrible. Fue muy difícil porque perdí a mi papá, murió el 27 de junio, y el 5 de agosto pierdo a mis 2 hijos porque cuando fallece mi papá yo estaba embarazada de un embarazo gemelar. Entonces al mes y medio de que perdí a mi papá, perdí a mis hijos. Entonces ese año fue muy duro, pero contestando la pregunta que me estás haciendo, realmente en ese tiempo yo me di cuenta que si Dios no hubiera estado en mi vida, yo no hubiera podido salir de ese duelo. Okay. Tal vez hoy en día tendría, no sé si haría mi vida normal, pero siento que tendría muchas secuelas. Okay. Y el haber vivido ese duelo teniendo a Dios en mi vida, en mi corazón, fue lo que me lo que me ayudó a poder salir adelante. Okay. ¿Y cuántos años tenías cuando perdiste tu papá? Perdón, ¿ya eras casada? Ya estaba casada, tenía a mi primer hija, Marina, en ese tiempo tenía 4 años. Okay. Yo tenía 28, 27, iba a cumplir 28. Y pues siento que perdí a mi papá cuando yo todavía estaba chica. O sea, me hubiera gustado que mi papá viera crecer a Marina, o sea, que estuviera más tiempo con ella, que Marina pudiera convivir con él más tiempo, aprender cosas que yo aprendí de mi papá, que ella las pudiera aprender de él. Disfrutaba mucho la relación de mi esposo con mi papá. Eran amigos. Entonces, me acuerdo mucho de verlos en las comidas, o a veces que visitábamos a mi papá, y ellos dos platicando de camiones, y era siempre mi papá su vida a los camiones. Entonces me gustaba verlos, o sea, disfrutaba verlos platicar. Entonces siento que a mi esposo también le hizo falta tener a mi papá más tiempo. Wow. No solo veía lo que me hacía falta a mí. Y también, por ejemplo, ver que a mi hermana le hizo falta, pues se quedó sin, que el día que ella se case, ella aún no se casa, pues mi papá no va a estar en ese día. En el mío, en mi boda sí pudo estar. Wow. Y pudo verme convertirme en mamá. Pero esa parte
no le va a tocar a mi hermana. Por isso a importância, ¿verdad, Pau, de lo que nos está diciendo aqui, de como ter uma relação com Deus. Ele pode suprir esta área, ¿verdad? E eu sei que tu vas a ser um instrumento de Deus aí também para ajudar a sanar esta área de sua irmã, porque todavia não tem esposo, porque eu sei que o dia de sua boda, ella vai saber que o Todo-Poderoso aí vai estar com ella em nome de Jesus. A ver, Andrea, cuéntanos poquito, que foi o que perdiste, cuéntanos para nós como ha sido viver este duelo teniendo una relación con Dios. Ok, pues yo ya era cristiana cuando mi papá falleció. Él falleció en pandemia. Wow. Por COVID, okay. Que fue algo que no esperábamos nadie, lo que vivimos, el encierro. Y yo me acuerdo que cuando mi papá se enfermó y falleció, le decía a mi esposo, es que era como muy mágico pensar que no nos iba a tocar a nosotros. O sea, no exactamente a nosotros, pero pues habiendo una pandemia, o sea, todo lo que estaba pasando a nivel mundial, ¿cómo podíamos pensar que íbamos a... O sea, no íbamos a pasar por eso, cuando realmente las cosas que Dios permite son para ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, pues sí fue un proceso difícil, aunque yo ya era cristiana, ya tenía muchos años de ser cristiana, pero lo que dice Pau es cierto, ¿no? O sea, mi papá no le tocó verme como mamá. De hecho, falleció él en septiembre y en enero nos enteramos de que estamos embarazados de Dari, ¿no? Entonces, eso ha sido algo como que siempre he estado así de mi papá, pero Dios te sana con circunstancias que pasan en la vida, ¿no? O sea, yo puedo ver la relación de mi suegro con mis hijos y es una forma en la que Dios me sana, ¿no? O sea, el ver que tienen a un abuelo, ¿no? Sí. Y bueno, pues mi suegra también falleció hace 2 años, ya va para 3 años, y veo a mi mamá, ¿no? Cómo suple ese lugar de la abuelita, ¿no? En el corazón de mis hijos y cómo la aman, y yo digo, ay, Señor, me hubiera encantado que ellos estuvieran aquí, pero puedo ver tu misericordia de cómo hay otros abuelitos que están aquí y están pues supliendo esa necesidad en ellos, ¿no? Qué hermoso. Yo escuchando aquí las historias de ustedes aquí, puedo ver que en cada etapa de nuestra vida ahí está Dios, ¿verdad? En cada estación de nuestra vida ahí está Dios. Pero muchos de nosotros, Pau, no sé quién fue de ustedes, que decía que nunca estamos listos y preparados para perder a alguien que amamos. ¿Cómo fue para ustedes cuando recibieron la noticia? Ya no está mi papá. ¿Pueden contar más así a detalles, a fondo, para que las personas que están aquí se puedan identificar? Porque a veces estamos viviendo situaciones y creemos, pero no era. Yo conozco una persona que yo platiqué ayer, ¿ok? No estoy hablando de la semana pasada, y dice, yo estoy enojado con Dios. Se vale. Dios no se espanta de los sentimientos que estamos teniendo en este momento. Y se vale. O sea, mi papá estuvo 15 días internado en el hospital y un día, una semana antes, un día antes, me parece, nos habían hablado y nos decían, se puso muy mal, lo vamos a tener que entubar. Y nosotros, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Y de repente nos vuelven a marcar así de, no, falsa alarma, estaba desconectado el oxígeno, ¿no? Y fue como, ok. Y teníamos a alguien, un enfermero que conocíamos de la familia, y él nos hizo favor de prestarnos un teléfono para poder hacer una videollamada con él. Y me acuerdo que lo vimos fuerte, le dijimos, ¿qué pasó? ¿Por qué nos dijeron que te iban a entubar? Y ya él nos dijo, no, es que fue el aparato, ¿no? O sea, no podía hablar muy bien, pero pues le intentaba, ¿no? Entonces, pues nosotros ya estábamos así, vamos a sacarlo. Porque aparte en ese tiempo había esta cuchicheo de decir, pues no saben los doctores, no saben lo que está pasando, o sea, no se están dando abasto con tantos casos de COVID. Y entre que sí que no, pues te entra esa angustia que dices, no, o sea, ya lo voy a sacar del hospital. Entonces yo le dije a mi esposo, vamos a adaptar aquí todo, o sea, si es necesario que estemos en traje de astronauta, vamos a estar y aquí lo vamos a atender.
Y al día siguiente, con esos planes ya como sobre la mesa, viendo cómo le hacíamos para el alta voluntaria y todo eso, me acuerdo que vinieron unos amigos porque 3 días después iba a ser la boda de una amiga. Entonces, recibo una llamada, yo estaba en un súper, y recibo una llamada de mi mamá que me dice, acaban de entubar a tu papá. Y yo, ok, pues ya nos vamos a la casa, ¿no? Eran como las 6, 7 de la tarde. Nos vamos a la casa y a las 9 de la noche más o menos me marca mi hermano. Acaba de fallecer mi papá. Y escucho de fondo la voz de mi mamá que estaba hablando así de, ok, ¿qué papeles necesito llevar? O sea, ¿qué hacemos, no? Porque aparte del dolor de perder a alguien, pues entra la parte de, ahora tengo que resolver todo lo que sigue, ¿no? De papeles, que te entreguen el cuerpo, que no sé qué, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en ese momento le di el teléfono a Dante y me salí. Me salí al jardín y me tiré en donde vivo, es como una privada y hay una calle y hay unas palmeras muy grandes. Entonces me tiré ahí en el piso. Me acuerdo que estaba muy oscuro, pero algo que se me hizo muy peculiar fue que había muchísimo viento y yo decía, no, estas palmeras se van a salir. Pero al mismo tiempo yo lloraba, ¿no? Y sentía así como, ¿no? Y esto es importante porque fue parte del proceso de sanidad por el que Dios me llevó después. Por eso lo comento ahorita, ¿no? Entonces, bueno, realmente fue muy solitario también el proceso de... Al día siguiente era cumpleaños de Dante. Entonces, él cumplía 30 años y yo estaba en esta crisis de... O sea, es el cumpleaños de mi esposo, pero al mismo tiempo acaba de fallecer mi papá, ¿no? O sea, como... Y me sentía angustiada, me sentía triste por lo de mi papá y también por no poderlo festejar a él, ¿no? Estuvimos en la funeraria nada más 6 personas. Porque COVID, pandemia, o sea... Y realmente fue muy... Yo le decía antes que... O sea, ese fue un proceso muy doloroso porque ni siquiera lo vimos. Lo tenían así cubierto como está infectado, ¿no? O sea, todo el mundo así cubiertos trae un virus peligroso, ¿no? Sí. O sea, realmente, porque fue cuando... sí, ¿no? Entonces nadie sabía nada, todos estábamos como... Total, me acuerdo que ahí en la funeraria voy al baño y en eso escucho la voz de Dios. Bueno, me recordó un versículo en donde David estaba de luto y porque su hijo estaba enfermo y sus sirvientes estaban muy preocupados de darle la noticia de que su hijo acababa de fallecer. Decían, nos está ahí tirado, no está comiendo. Si le decimos que su hijo falleció, o sea, va a colapsar, ¿no? Y entonces ya los sirvientes se acercan, le dicen la noticia, pero ¿qué fue lo que hizo David? David se levantó, dice que se quitó todo ese luto y empezó a danzar y a alabar a Dios. Entonces llego y le digo, amor, Dios me acaba de mostrar esto, ¿no? O sea, y pues sí, ya falleció. Porque para esto habíamos estado ayunando, mi hermano y yo. Y justo ese día dejamos de ayunar. Entonces ahí también entra esta culpabilidad de decir, ay, no, o sea, cerré mi ayuno, seguramente falleció por esto, ¿no? Cosas que pues al final son cosas que no puedes evitar. Ajá, literal, dardos del enemigo, porque te estaba lanzando setas aquí, oye, porque dejé de ayunar, murió mi papá. Sí, cuando sabemos que no es verdad. No. Y es muy fácil en ese momento buscar culpables. Wow. O sea, es muy fácil buscar culpables y si los con tantito vas a encontrar. Pero no se trata de ver quién fue culpable o no. O sea, realmente lo que se trata es de entender que Dios tenía un propósito y que era su voluntad. Porque yo me acuerdo que, pues ya, cremaron a mi papá y todo, y yo seguía con esta espinita de, es que ya lo íbamos a sacar, seguramente en el hospital, hicieron algo, no sé, 1000 cosas. Y Dios me dio un sueño, como 3 días después, en donde en el sueño yo estaba con mi papá, me acuerdo que había varios puestos, estábamos en una tortillería y al lado había una tienda de globos, y llegaban y asaltaban la tortillería y le disparaban a mi papá. Y entonces, de repente, se regresaba todo, ¿no? O sea, en el mismo sueño regresamos y yo sabía lo que iba a pasar, entonces
trataba de evitar que pasara y cerraba la puerta y aventaba a mi papá a los globos, o sea, como yo viendo la forma de cambiar el resultado, y el resultado era el mismo. Y ahí fue cuando Dios me dijo, yo tenía, o sea, era mi voluntad que esta pasara porque ya era el tiempo de que tu papá estuvieran conmigo. Sí, o sea, hagas Y lo yo, que hagas. Y sí, va o sea, a como pasar. quítate estos pensamientos de culpabilidad porque no, o sea, no fue tu culpa, no fue culpa de nadie, realmente era su tiempo. Dice a palavra que há tempo de nascer e tempo de morir. Ujú. E uma certeza aqui que quero deixar aqui é que 100% ou 101% todos vamos a nascer e todos vamos a morir. Ujú. ciclo de la vida. El nacer no sé, pero el morir 100%, ¿sí o no, queridas? Sí. E tu, hermosa, eu quero que cuéntanos um pouquinho, hablaste de duas pérdidas que marcou tu vida, não? A primeira foi de tu papá e depois de tus hijos, porque eu sei que há muitas mamás que nos estão vendo aqui. E passamos algo muito similar em nossa família, que me hace um nudo na garganta, quando minha irmã perdeu seus 2 hijos também. Ujú. Foi uma estação muito difícil para nossa família. E eu me acordo que estava em México. E eu me acordo que o único que eu dizia, o Espírito Santo, traz sanidade a seus corações. Ujú. Porque eu me acordo que um dos partos, meu cunhado teve que estar aí, não? E disse que quando os doutores sacaram o bebê já tinha 6 meses e estava morto. E eu creio que perder a alguém que eu não o conhecia, mas já era parte da família, verdade? E foi um dolor tão forte para toda nossa família que por muitos e muitos anos, hoje meu sobrinho já ia estar com nós da idade de Andrés, porque eu e minha irmã estávamos embaraçadas quase cerca. E cada ano assim, nós acordamos e eu disse, uau, era para se iba a chamar Pedro, para Pedro estar aqui já com nós outros. Grande e assim, pero entendimos e eu sempre ministro isso no coração de minha irmã que a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. Aún em meio do dolor, aún em meio do luto, aún em meio da pérdida. Pero quero que cuéntanos para nós como foi tua experiência, sabe? Porque ter um bebê era um sonho. Era um anelo não só tuyo, pero de tu esposo, de tu hija. Cuéntanos para que as mulheres aqui puedan sentirse ministradas também. Sí, pues realmente fue algo chistoso como empezó, porque cuando Omar y yo éramos novios, él siempre me decía que íbamos a tener gemelos. Yo le decía, no, estás mal, o sea, no puede ser. No. Sí, yo le decía, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Y entonces, pues él siempre, ¿no? Siempre me decía eso. Y cuando voy con la ginecóloga y me dice que eran 2, yo me quedé así en shock. Y esa vez fui con la doctora, no estaba mi esposo, estaba en el trabajo, y fui con mi hija que tenía en ese entonces 4 años. Y entonces ella no dijo nada, solamente como que, bueno, yo ya no le puse mucha atención a ella como a sus reacciones porque yo estaba en shock. Entonces, ya habíamos quedado que esa noche mi mamá iba a cuidar a mi hija porque nosotros íbamos a ir al cine. Uh-huh. Entonces llega mi esposo del trabajo y mi hija estaba viendo la tele y yo estaba que me quería esconder, que no quería saber, o sea, estaba así como que no sabía qué hacer, ¿no? Porque sentía mucho la presión de que iban a ser 2. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Y, pues, va a ser mucho trabajo, va a ser una locura. Yo estaba pensando, ¿cómo los voy a acomodar? Vamos a tener que hacer modificaciones en la casa. Y ya, entonces, llega mi esposo y mi hija estaba acostada viendo la tele y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue con la doctora? Que no sé qué. Y le digo, pues, que te diga Marina. Y entonces ya él se mete a la recámara de Marina y le dice, ¿qué pasó, Marina? ¿Cómo les fue con la doctora? Y se levanta y pone su manita así y dice, ay, papá, pues que son 2 bebés. Y entonces Omar se quedó como
pensando, o sea, como igual así en shock, pero pensando que era broma o así, hasta que ya le enseñé el ultrasonido y pues ya vio que eran 2. Entonces para él era como un anhelo que estaba siendo cumplido de una forma que era imposible. Entonces, así como dices ahorita, no es solamente el duelo que viví yo como mamá, sino también el duelo que vivió él como papá y Marina de sus hermanos. Aparte que traía también el duelo de haber perdido al abuelo. Entonces, para ella, pues muy chiquita, tuvo que entender lo que es la voluntad del Señor. Porque ella me decía, pero es que yo oré, o sea, yo oraba y orábamos, mamá, y orábamos, pero ¿por qué no pasó? O sea, ¿por qué mi abuelo murió? ¿Por qué mis hermanos ya no están? Le costó trabajo entender que ya no los iba a ver. Y ella oraba en las noches y decía, ya, Señor, por favor, que se termine este tiempo de que te llevaste a mi abuelo y a mis hermanos, ya regrésamelos. Y pues yo no podía yo dejarla en esa idea. O sea, obviamente yo tenía que hablar con ella todas esas noches y decirle, eso no va a pasar. Sí, mamá, porque yo se lo estoy pidiendo. Pero yo le decía, sí, pero no, o sea, cuando una persona ya se murió, no va a regresar. Wow, y ese es bíblico. Sí, y después en ese tiempo, no recuerdo si fue en ese año, salió una película de Disney, la de Coco, y entonces traía como esa confusión porque en la escuela pues le platicaban que no, que ya viene el Día de Muertos y iban a regresar, y entonces ella le daba como esa confusión. Entonces yo tenía que estar hablando con ella constantemente de eso. Así es. Y apenas hace, no sé, como 2 años o 3 años, un día mi hija estaba viendo fotos de años atrás y le aparecieron fotos de esa temporada. Y entonces me dijo, ay, yo en este año, en mi escuela, yo me portaba muy mal. Y sí, se portaba mal. Okay. Y por más que hablábamos con ella, no, o sea, como que sí entendía, pero al otro día en la escuela llegaba y se seguía portando mal. Y entonces era pues muy difícil porque entre que estábamos con todo el tema emocional, aparte teníamos que estar ahí hablando con ella, educándola, regañándola, no hagas esto, de eso que hiciste estuvo mal. Pero entonces tiempo después ella ve esas fotos y me dice, ay, yo en esta escuela me portaba muy mal. Y yo, sí. y le dije, ¿y por qué lo hacías? ¿Por qué te portabas mal? O sea, ahora que lo estás recordando, ¿por qué te portabas mal? Pues no sé, estaba muy enojada. Todo el tiempo estaba enojada. Pero en la casa nosotros la veíamos normal. Jugaba, se reía, bailaba, cantaba. Ella estaba normal. Pero en la escuela yo no entiendo, o sea, porque en la escuela pues le daba como esa rabia y obviamente lo sacaba. Entonces, a veces me sentía como que tenía que sostenerme y sostener por acá y sostener por allá y así. Y fue eso, es algo que pasa, o sea, también los niños tienen su forma de sacar el duelo. Y a veces como mamá en ese momento te da desesperación porque eso, por ejemplo, a mí me estaba generando un problema extra. Claro. Que tenía, o sea, yo me la pasaba en la dirección de la escuela todo el tiempo. Exacto. Entonces, eso era como un problema extra a lo que ya tenía yo, pero cuando ella me dice eso, o sea, me dice, yo estaba muy enojada en ese año. Entonces yo entendí y dije, pues sí, claro, o sea, fue la forma en cómo ella sacó eso. Sí. Claro. Entonces, y también otra cosa, menciono esto porque hablabas sobre del duelo que también los niños viven, ¿no? Entonces, yo cometí el error de por protegerla, no permitir que ella me viera llorar. Yo cuando perdí a mi papá y también cuando perdí a los gemelos. Entonces,
Querías mostrarte fuerte, ¿verdad? Sí, más bien, yo, ¿sabes qué me daba miedo? Que si ella me veía llorar, ella entrara como en una depresión. Okay. Entonces fue mi manera como de protegerla. Okay. Pero después me di cuenta que hice mal, porque no le permití a ella que ella también llorara. Claro. Y entonces le enseñé en ese momento que si estás pasando por un dolor tan fuerte, no te des el tiempo de llorar. Y a veces en el cristianismo hay personas que te guían diciéndote que solamente hables de lo que glorifica al Señor y confunden que glorificar al Señor es cuando recibes un milagro, cuando te está yendo bien, cuando todo está bien. Y glorificar al Señor también es así. Cuando tú estás en ese dolor y tú estás entendiendo y aceptando su voluntad, aunque te duela. Wow. Entonces, cuando perdí a mi papá, que estaba embarazada de los gemelos, pues fue un tiempo difícil porque él murió de cáncer, él murió de leucemia. Entonces, primero fue el proceso en el que entró al hospital y todo, y después le hicieron pues en diferentes etapas le hacían biopsias, Sí. y en una de esas biopsias salió que él ya no tenía cáncer, que estaba limpio. Entonces empezó a cambiar su tratamiento, ya estaba como más relajado, era como de pastillas, ya no era inyectado. Y lo vio otro doctor de ahí mismo del hospital y le dijo que tenía que volver a la quimioterapia por la vena. Y entonces, pues ahí fue como un error por parte de ese médico, porque no, o sea, mi papá podía seguir con el tratamiento con las pastillas. Y como decías tú, o sea, cuando quieres buscar explicaciones aquí en la Tierra de por qué pasaron las cosas, las puedes encontrar. Sí. Como hemos visto muchísima gente que se desgasta por estar buscando el culpable y demandan y pelean y eso no les va a regresar a la persona. Y lo único que hace es que, pues eso es amargura, o sea, esa reacción viene de la amargura y lo único que pasa en tu corazón es que es una falta de entendimiento, una falta de perdón. Y no te deja sanar. Y no te deja sanar porque estás lleno de amargura. Y el Señor no puede entrar en un corazón que esté lleno de amargura. Wow, Tienes que soltar eso para que el Señor pueda realmente traer la sanidad. Claro. No porque el Señor no tenga el poder de hacerlo, pero entonces tú estás tomando la decisión de estar parada en esa postura de yo voy a pelear en lugar de que lo sueltes. Entonces, yo puedo encontrar esa explicación de por qué mi papá, de ya no tener cáncer, haber desarrollado en 3 meses una metástasis, que ya tenía el cáncer hasta acá. O sea, solo le faltaba como la cabeza, era la única parte donde no había cáncer aún. Ya no toleraba las transfusiones, ya le daban reacciones. Entonces él dijo, ya no, siempre fue muy fuerte, siempre fue un hombre sumamente fuerte, súper resistente, no se quejaba, era un paciente que los doctores se sorprendían porque le decían, te vamos a poner una quimioterapia que te va a dar estas reacciones. Él decía, no me importa, pónganmela, así. O sea, él siempre estaba obedeciendo al tratamiento y no ponía queja. Y me acuerdo mucho de cuando ya lo sacan del hospital, porque ya le dijeron que ya no había nada más que hacer. Y pues yo lo iba a cuidar a su casa en las mañanas y se empieza pues a desangrar. Entonces empiezo a ver cómo se le empieza a salir la sangre por las orejas, por la nariz, así por todos lados. Y no era una sangre roja, era una sangre como anaranjada con agua, así. Ni siquiera estaba bien mezclada. Entonces yo dije, no, esto está mal. Le dije, papá, vámonos al hospital. Y me agarró fuerte la mano y me dijo, no, nena, ya no aguanto. Entonces, ahí cuando me dijo eso,
Yo me acuerdo de esa etapa de siempre sentir un dolor en el estómago, de sentir como el estómago apretado siempre. Y entonces yo me acuerdo que esa vez me fui al baño de su casa y en eso llegó una tía mía y pues yo estaba llorando pero sin hacer ningún ruido porque no quería que mi papá se diera cuenta. Ok. Entonces me acuerdo que mi tía se dio cuenta que yo no estaba respirando, entonces me abrazó y me decía, Paula, piensa en tus hijos, tienes que respirar, tienes que darles oxígeno y necesitas respirar. Entonces yo empecé como, es que no tenía ni fuerzas para respirar, entonces no sé cómo hice, pero bueno, ya empecé así como a respirar, me tranquilicé y luego ya fui al cuarto con mi papá y fue una temporada de vernos y platicar y seguir riéndonos, pero de fingir que todo estaba bien. Yo tenía que fingir que todo estaba bien y él tenía que fingir que todo estaba bien. Porque yo no era capaz de, o sea, si yo, a mi papá lo que más le dolía no era lo que él vivía, lo que más le dolía era el dolor que nos provocaba a nosotros. De verlo, o sea, de que nosotros lo veíamos enfermo, de que nos preocupábamos por él, y a él le preocupaba muchísimo el dolor que nos iba a provocar por morirse. Entonces, por eso él peleaba, por evitarnos ese dolor. Entonces, pues yo no podía como permitir que él me viera llorar. Pero cuando yo llegaba a mi casa, cuando ya mi hija se dormía, era llorar toda la noche, toda la noche, toda la noche. Entonces yo ya estaba muy cansada de llorar. Y cuando mi papá fallece, ese día, un día antes, perdón, mi hermana y yo pasamos una mañana ahí con él y pues ya realmente lo veíamos muy mal. Pero él seguía echando relajo, haciéndonos bromas, carcajeándose, no sabíamos de dónde sacaba fuerza, pero se reía fuerte. Le platicó varias cosas a mi hermana en ese momento, en ese día, y bueno, entonces yo llegué a la casa y esa noche no pude dejar de llorar. Y yo seguía orando por un milagro. Y mi esposo me decía, ya no llores, porque también a él se angustiaba porque decía, pues yo entiendo que a ella le duele, pero también está embarazada, entonces, pues como que no sabía hacia qué parte era más importante, ¿no? Si dejarme que yo sacara el dolor o decirme, no, acuérdate que estás embarazada y que los niños te necesitan bien y así, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya muere mi papá, pasaron varios días y me acuerdo que una noche mi esposo me dice, oye, yo ya no te he escuchado que ores por los niños. Y me dice, es más, ya no te veo que ores. Y me dice, ora. Y le dije, no, es que no puedo. Y me dice, no, sí, ora, tienes que orar por los niños necesitan que ores por ellos. Yo oro por ellos, pero tú necesitan que ores, que así como tú orabas por Marina, o sea, por nuestra primera hija, ellos necesitan que tú ores. Y yo le decía, no, es que no puedo. Y yo me sentía muy mal porque yo sabía que yo tenía que orar. Wow. Y por muchos años viví con esa culpa de, o llegaba a mi mente ese pensamiento de, ¿qué tal que mis hijos murieron porque yo no oré por ellos en ese momento? Wow. Y te voy a decir algo que quiere traer una sanidad a tu corazón. Pues... Sigue. Cuando... ¿Sabes por qué no podía orar? Porque yo ya estaba cansada de llorar. Claro. Entonces, si yo empezaba, porque a veces lo intentaba, había algo en mi garganta que ya era como un nudo tan fuerte que no dejaba que mi boca y ni siquiera mi mente pudiera o sea, no podía ni siquiera orar en la mente porque era un dolor muy fuerte. Claro. Pero años después, en un libro que habla del Espíritu Santo, no sé si ese es el versículo que me quieres decir, que es Romanos 8:26, encontré, así es ese, encontré como esa sanidad, como dices, de sentir como esa culpa de es que debí de haber orado más por ellos. Y
Y dice así, es Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, cuando yo leí eso, dije, realmente el Espíritu Santo en esos días, en esas noches que yo no podía orar, que no tenía la capacidad física para hacerlo, porque somos humanos y tenemos un límite. Entonces, ahí en ese momento el Espíritu Santo intercedía por mí. Entonces, mis hijos nunca se quedaron hablando espiritualmente de la oración de la mamá, nunca se quedaron desprotegidos, porque como lo dice ahí, ¿quién mejor que el Espíritu Santo que interceda por mí y por ellos? Y cuando perdí a los niños, realmente lo que me salvó, creo yo, fue recordar, en ese momento cuando estaba en el hospital, recordaba mucho la historia de Job. Y me acordaba o sea, repetía en mi mente ese versículo que dice de que por qué solamente tenemos que tomar lo bueno de Dios y no lo malo también. Que bueno, hablando de, o sea, se escucha malo, es malo porque para nosotros pues no nos gusta, ¿no? Así es, pero su voluntad es buena, agradable. Pero su voluntad es buena. Entonces, después entendí que el Señor escoge a los papás que pierden a hijos para entender un poquito del dolor que el Señor sintió cuando entregó a su hijo por nosotros. Porque Él fue un papá. A veces, cuando vemos la historia de la muerte de Cristo por nuestra salvación, vemos como solamente esa parte del hijo, pero se nos olvida que siempre son tres. Entonces, antes de que pasara todo eso, él así lo dice en la palabra, Él nos amó primero y por eso dio a su hijo. Entonces, cuando cuando el Señor me dio esa revelación, porque yo siempre en el hospital yo le decía, yo no soy nadie, o sea, no soy capaz de preguntarte por qué lo estás haciendo y ni mucho menos de reclamarte. Entonces yo le decía, si en tu infinita misericordia me quieres mostrar para qué está pasando esto, yo sé que tú lo vas a hacer. Y si no, pues ni modo, cuando yo vaya al cielo contigo, a tu presencia, sé que ahí me vas a dar la respuesta de muchas cosas y voy a entender, pero yo no voy a vivir con esa angustia de siempre saber o estar preguntándome por qué, sino que yo decía, ¿para qué pasó esto? Así es. Y tiempo después, un día tuve como esa revelación de que el Señor nos permite vivir un poquito, porque nunca se va a comparar, del dolor que Él sintió cuando entregó a su hijo por nosotros. Entonces, eso es entender... Tú lo hiciste por tu decisión propia. Nadie en este mundo por decisión propia vamos a entregar a un hijo. Nadie por decisión propia va a decir, yo, está bien, te doy mi hijo para que hagas lo que necesites, ¿no? Así es. Entonces, pues el haber entendido eso calmó todo el dolor de mi corazón. Glória a Deus, Pau, que tremenda história, verdade? Pau comentou algo al princípio aqui que me fascinou, que há pessoas que quando muere alguém dizem, oye, pero vai regressar. Isso da película de Coco é algo poderoso, que hay que ensinar a los niños. E há muitas pessoas todavía que são cristianas, que são hijos de Deus, e perguntam, pero por quê? E mira o que dice a palavra de Deus em Hebreus 9:27. Vas a morir uma sola vez. Não habrá reencarnação. Porque hasta há cristianos que têm esta dúvida, será que vamos a regressar, a ir reencarnação, vou regressar a estar mais guapo e guapa? Te quero dizer, muérete uma vez. E não vas a regressar em outro corpo.
É tremendo, a palavra é clara, queridos. Não estén orando, não, vai regressar meu papá, vai regressar a minha irmã. Te quero trazer à memória, falando do tema que estamos falando aqui. Nós estamos em uma carreira, diz a palavra de Deus. E para que seja como um refrigério a tua alma, a tu coração, a tus emoções, a tus pensamentos, ao coração de vocês também. Nós estamos em uma carreira. Y la muerte es el final de la carrera, ¿ok? ¿Ya escucharon hablar ustedes aquí de carreras estas carreras chicas, mis hijas hacen mucho en el colegio, de 100 metros? ¿Ya escucharon estas carreras? Porque hay personas que dicen, ¿por qué tan joven? Murió tan joven o murió ya grande, ¿verdad? Es que hay carreras chiquitas y hay maratones, ¿sí o no? Pero los dos son carreras. E diz a palavra que o tempo de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor disse assim, Pablo nos ensina em 2 Timoteo 4, 6 e 7. Eu, por minha parte, já estou a ponto de ser oferecido como um sacrifício. Presta atenção. E o tempo de minha partida ha chegado. He peleado a buena batalha, he terminado a carreira, me he mantenido en la fe. Entonces, la muerte física es el cumplimiento de una carrera. Eu estava aqui que eu pensava, Deus, pero como é difícil saber que talvez esta carreira falta um mês, ou esta carreira falta 5 anos, ou esta carreira falta 10 anos, ou esta carreira falta 15 anos. Cuéntanos aqui, ustedes aqui que han vivido de pessoas tão cerca. Eu tenho pessoas cerca, a abuelita que já partiu com o Senhor, pero eu ustedes assim, eu las escuto e me corta a garganta saber que perder a meu papá todavia está em Brasília, o perder a minha mamá, pero eu tenho que entender e cada um de nós temos que entender que estamos em uma carreira. E nada está isento de perder a alguém que amamos. Houve alguma palavra, um versículo que foi ancla, que foi algo assim que te levantou, porque eu creio muito na palavra de Deus. Eu creio muito que nós, os hijos de Deus, temos algo muito poderoso que é a palavra de Deus. Que te ha levantado en esta temporada difícil de tu vida? Pues mire, yo creo que el saber que tenemos esa promesa de la vida eterna. Porque entendemos que en este plano terrenal, pues todo tiene un principio y un final. Pero para los que amamos a Dios y somos hijos de Dios, tenemos esta esperanza eterna. Y tal vez ya estando en la eternidad, pues ya no va a ser como tal este núcleo familiar que estamos viviendo, pero va a ser como, me lo imagino, como encontrarte a la persona que amas y como, ¡lo logramos! ¡Aleluya! Y creo que eso es algo que da esperanza y pues sí, hace menguar un poco el dolor, no lo quita por completo, pero te da esa esperanza de la que te puedes aferrar, ¿no? Y decir, algún día te voy a ver, ¿no? Y creo que esta parte también es, bueno, no sé si me voy a adelantar una pregunta. No, tú puedes hablar lo que tú quieras aquí. Pero también es muy importante en el duelo el ser conscientes de que hay una pequeña línea que no puedes traspasar, en donde hay gente que cree que los muertos, eso que decíamos, ¿no? Que van a regresar y que van con gente a tratar de hablar con ellos. Y en la palabra dice, ¿no? Está esta historia de... ¿Es la historia del rico? No, ¿sí? No me acuerdo quién es, ayúdame, que muere y le dice, déjame ir a advertirles a ellos para que... A ver... ¿Y qué quieres decir? Cuéntanos. Bueno, esta parte, ¿no? De que ya quien está allá ya no va a regresar. Así es, ya no va a regresar. La palabra es real. Hebreos 9:27, vas a morir una sola vez. Sí, Lázaro, ya ando confundiendo historias. Sí, la historia de Lázaro. Sí, y ahí es muy clara, ¿no? Esta parte en donde habla de que
ya los que estamos aquí no podemos ir para allá a menos de que estemos muertos y los que están acá pues no pueden venir, ¿no? O sea, no. Y creo que a mí me pasó mucho, ¿no? Cuando falleció mi papá, pues obviamente tenía amigos no cristianos, bueno, tengo, y me decían, háblale, despídete de él, hazle una carta, y yo oraba y le decía a mi esposo, o sea, realmente quiero ser muy prudente, porque en ese momento, pues estás como en esa línea, ¿no? Que dices, no, o sea, mi comunicación, o sea, ni siquiera voy a tener comunicación con él, ¿no? Pero mi proceso va a ser guiado completamente por el Espíritu Santo. Entonces, me acuerdo que a mí me costó trabajo orar, porque yo no le podía decir papá a Dios porque me dolía la palabra papá. Entonces, pero se lo dije, le dije, Señor, no te puedo decir papá porque hablo, o sea, esta palabra me recuerda a mi papá y hay un dolor en mi corazón, pero no es que no quiero orar. Y entonces lo que hacía era decir, o sea, enfocarme al Espíritu Santo y a Jesús, no era como, Jesús, ayúdame, por favor. O sea, no puedo, ¿no? O Espíritu Santo, sáname, pero pasaron 6 meses para que yo pudiera volver a orar y a decirle papá. Pero pude ver cómo Dios fue muy paciente en este proceso. Y pues sí, o sea, realmente el ser intencional, el buscar esta sanidad, Dios o sea, si tú eres intencional, Él te da esa provisión, ¿no? Para sanar, porque me acuerdo que yo empecé con ataques de ansiedad, pero yo no sabía que eran ataques de ansiedad, o sea, yo me quedaba así sin poder respirar y estaba trabajando y era así como, necesito salir de aquí, no puedo respirar. Y una amiguita me regaló una miel que me abría así las vías respiratorias y cuando le conté a mi esposo fue como, estás teniendo ataques de ansiedad. O sea, y esta miel es un placebo nada más que te hace pensar que te abre las vías respiratorias, pero realmente lo que estás sintiendo es un ataque de ansiedad. Oye, ¿y buscaste ayuda en este proceso o solamente con la ayuda de Dios o de la comunidad? Porque yo creo que la comunidad es algo muy poderoso, ¿verdad? Y en este momento su grupo Conexión o grupo celular, con las personas que reúne, ¿verdad? Yo sé que hay unos que van a llegar, oye, pero no te va a ayudar en nada, solo va a decir, ay, Dios está contigo, ¿verdad? Yo sé, hermanos, yo sé que es verdad, porque solamente quien está viviendo el proceso es que sabe, ¿verdad? Pero ¿tú crees que la iglesia, la comunidad es importante en estos procesos? ¿Ustedes creen? Sí es importante tener a tu tribu, porque yo me acuerdo que cuando falleció mi papá, amigas fueron a mi casa, o sea, te estoy hablando que era pandemia, que no podía salir de tu casa y no les importó, y estuvieron conmigo sin que yo se los pidiera, y me acuerdo que me decían, es que me está doliendo como si fuera mi papá. O sea, el simple hecho de saber eso era como, gracias por acompañarme en este proceso, ¿no? De que yo sé que no lo entiendes porque tu papá está vivo, pero el acompañarte, ¿no? Y el estar ahí. Pero yo creo que más fue como yo solita con Dios. Ese fue mi proceso. Sí. Mira, lo que preguntabas sobre el versículo, en ese momento, el versículo que me ayudaba era como cuando estaba pasando, sobre todo cuando fue lo de los gemelos, estar recordando el Salmo 23, porque yo sentía que literal, o sea, estaba como quemada por dentro. Entonces yo recordaba que Él aunque pasemos por fuego, Él está ahí con nosotros. Y también en Salmos 94:19 dice, en medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. Entonces, claro que hay una ayuda psicológica que está disponible para nosotros, pero hay que tener cuidado a qué psicólogo recurrimos, porque estamos en una vulnerabilidad. Entonces, hay veces que si tu fe no está bien cimentada en la palabra del Señor, esa esperanza, como decía Andrea, ¿no? O sea, yo creo que lo que más te ayuda a saber es esa promesa de saber que Él está ahí y que tú vas a ir a ese lugar también. Entonces, esas fueron las 2 palabras que me ayudaron y que aunque
aún hoy en día hay días que me duele. No, todos los días yo pienso en mi papá. Sí. Todos los días. No hay un día que yo no piense en mi papá. Hasta ahora no ha habido un día que no piense en él. Wow. Pero, y hay días que a veces lloro y otros días que me río porque me acuerdo de Sí. cosas. O hay veces que veo que mis hijos hacen algo y que digo, ay, no, ¿cómo no los está viendo, no? O simplemente me pasa también de un meme en el celular que digo, ay, ¿por qué no tienes celular en el cielo para podérselo mandar y atacarnos de la risa juntos como siempre? Entonces son cositas así, y en ese momento, te digo, a veces lloro, pero se pasa rápido y mi alegría es ese consuelo de saber que Él está en la presencia del Señor y que lo voy a ver. Amém. Amém, queridas. Só aqui já estamos para terminar. Não sei se vocês querem deixar algum mensagem de esperança para alguma mulher aqui, muito breve, ok? Um mensagem de esperança, se alguma está vivendo isso muito recente, que lhe poderias dizer hoje a esta mulher que nos estão vendo aqui? Empieza rapidísimo. Pues yo les diría que no detengan sus lágrimas, no traten de ignorar lo que están sintiendo, porque hay un versículo aquí en Salmos, déjenme se los leo. En Salmo 56:8, que dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has guardado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Y a veces, pues decimos, ya no quiero llorar tanto, ¿no? O como que se endurece nuestro corazón, como decías, de no quiero que salga otra lágrima, ¿no? Ya me duele el cuerpo. Pero también creo que estas lágrimas son un regalo de Dios, porque cuando ya no tienes palabras es cuando caen estas lágrimas y estas lágrimas hablan, ¿no? Lo que tú no puedes expresar con palabras y Dios nos espanta, Dios atesora cada una de estas lágrimas. ¿Tú, hermosa? Pues yo lo que les diría es que suelten el control, porque a veces no sanamos una herida porque queremos seguir teniendo el control hasta en esa área de pensar que el tiempo va a sanar. Sí, el tiempo te ayuda a ir, o sea, durante ese tiempo vas entendiendo las cosas, pero quien es realmente quien te ayuda a salir de esa temporada de tanto dolor, solamente es Dios a través del Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Entonces, lo que yo les diría es eso, que suelten el control y que se permitan, como decía Andrea, sentir las cosas, porque realmente el Padre, a veces tenemos una idea de que Dios es un Dios que lo vemos en un trono a lo lejano, lejos, muy alto, y que vemos que es como un Dios endurecido y que nada más, hay veces que nos enseñan en otras religiones a que es algo lejano a nosotros. Y a veces pensamos también que tenemos que Jesús está todo el tiempo suplicando por nosotros, como enseñando sus heridas al Padre para que Él tenga misericordia de nosotros, y se nos olvida que primero el Padre nos amó. Y entonces Él no es ajeno a nuestro dolor. A Él le importa y Él sabe el proceso en el que estás, pero si tú no sueltas ese control y no dejas que Él sea el que traiga la sanidad completa a tu corazón, eso va a generar una frustración porque no tenemos la capacidad para nosotros salir solos de eso y entender ese propósito de por qué el Señor nos está llevando a vivir esta temporada. Por ejemplo, tú hablabas de un divorcio, claro, o sea, no tenemos como ese registro de ese dolor, gracias a Dios, pero claro que también eso es un duelo, y hay que soltar, o sea, ese control que pensamos tener.
para que el Señor pueda venir a hacer su obra y traer esa sanidad. Glória a Deus, queridas. Graças, Paulo. Graças, Andréa, por estar aqui com nós outras. Graças por inspirar-nos. Graças por inspirar a cada mulher que nos estão vendo aqui. A palavra de Deus é tão real que em cada temporada de nossa vida, Ele é sanidade. Sabes, eu não sei a temporada que estés vivendo hoje em tu vida, o dolor que traigas hoje em tu vida, pero eu te quero dizer, Jesus sigue aí. Jesus te está levantando. Jesus te está levando de lugar de angústia, de dolor, de tristeza para uma nova vida. É como as estações que vão cambiando de inverno a verano, de outono a primavera. E eu declaro e profetizo que sobre tu vida vendrá outra vez a primavera. Sabes, vendrá outra vez, vas a volver a reír, outra vez vas a volver a saltar, outra vez vas a volver a cantar. Tu hogar é um hogar de esperança. Quando tienes a Cristo em tu casa, em tu família, é um hogar de esperança. E disse a palavra de Deus em Salmo 116:15, estimada, presta atenção, es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Sabes, para nós parece ser o final, pero para Cristo é a continuação. Então, se has perdido a alguém que amas, é a continuação allá en el cielo, em sua presença, adorándolo em todo tempo. Então, que o Espírito Santo pueda trazer gozo a tu coração, pueda trazer renuevo em seu espírito e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Te bendigo a cada feminina que estuvo aqui com nós hasta o final. Que o Senhor las bendiga e nos vemos para o seguinte podcast. Bendiciones.